Hoy es una noche muy especial, es una noche donde vamos a estar presentando formalmente en nuestra universidad el libro de David Serrano Blanquer, Retorno a Jedwabne. Vamos a estar recorriendo durante la próxima hora el proceso de creación de este libro. David nos va a contar cómo fue su experiencia, cómo fue el ir encontrando los testimonios, para luego finalmente concluir en esta obra que, no por ser bella, deja de ser dura. Es decir, es una obra que para todos, recién estamos charlando en el público, que es como que hay que irla leyéndola despacio, porque si uno la va leyendo muy rápido, es como que a uno lo consume. Vamos a tener los comentarios de Ruperto Long. Yo ahora voy a presentarlos a ambos formalmente, pero antes de comenzar, como ustedes pueden observar, tenemos atrás nuestro un cuadro de la artista. Virginia, por favor, si te podés presentar y contar un poco de qué se trata. Me quedo acá sentadita, ¿no? Como tú quieras, párate si te pueden ver. Vale. Bueno, hola a todos. Es un poco una breve historia de cómo yo, a través de Clara Engelman, en el 2016, me enteré del trabajo de David Serrano. Me pareció siempre un trabajo excelente y lo fui siguiendo. Y leí, este libro lo leí en catalán en Barcelona. Y claro, me conmovió enormemente porque conmueve a todos. Es un libro extraordinario. Pero bueno, hay tantos descendientes de judíos polacos acá, fueron mis compañeros de escuela, mis compañeros de liceo, mis amigos. Tengo 2 nietos que son descendientes de judíos polacos. Y bueno, me llevó a tratar de trabajar ese tema y de mostrarlo en mi obra. Y dio la casualidad de que ahora se está presentando el libro acá y que yo justo viajé con el cuadro a Montevideo. Entonces, bueno, coincidencia hace que yo esté acompañando acá. Muchas gracias a Virginia Patrone, y para los que quieran ver el cuadro, Virginia lo tiene en su estudio. El cuadro lo tengo en mi estudio de la Ciudad Vieja. Quien lo quiera ver, es un cuadro muy grande, de 2 metros por 3 metros, por lo tanto no lo pudimos traer. Pero bueno, quien lo quiera ver te pregunta a ti y tú le pasas mi contacto y con todo gusto están invitados a visitar el cuadro. Bien, bien. Muchas gracias, Virginia. No, gracias a ti. Y ahora vamos a presentar entonces, en primer lugar, voy a contar un poco sobre David Serrano Blanquer. Es doctor en Filología por la Universidad Abierta de Barcelona y con la primera tesis doctoral en España sobre literatura europea en los campos nazis. Es fundador y director del Centro de Investigación de la Literatura Europea Concentracionaria, CILEC, miembro del Grupo de Investigación sobre Exilio, Deportación y Holocausto, Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, y miembro de la CONINCOM. Es investigador acerca de la represión franquista y nazi, especialmente alrededor de la construcción del testimonio. Ha publicado numerosos libros, como el que vamos a estar presentando esta noche, ensayos y monografías. Novelista, ha publicado 2 novelas, uno en el mundo de la educación y otro en la memoria de la Shoah. Es periodista, ha dirigido una revista literaria durante 14 años y participado en varios medios audiovisuales. Director de documentales, ha escrito guiones, producido y dirigido documentales de la memoria histórica de carácter internacional, recibiendo varios premios en festivales internacionales. Es decir, estamos frente a, ¿cómo podríamos decir?, un intelectual multifacético, porque es un intelectual, claro, muchas veces cuando hablamos de escritores se concentran solamente en la literatura, pero tu participación excede a la literatura y se concentra en otros ámbitos de las artes, como puede ser el cine o la documental. Por el lado de los comentarios, tenemos a alguien que muchos ya conocemos localmente, al ingeniero Ruperto Long. Es ingeniero civil, escritor y político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional y actualmente presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay desde el comienzo de esta administración en el año 2020. Por segunda vez, porque ya había sido antes en la administración del presidente Luis Alberto Lacalle, 1990-1995. Ha sido ministro del Tribunal de Cuentas de la República desde el 7 de julio del 2010 hasta el 19. Pero más allá de su faceta política, lo importante en todo caso en esta noche es
su presencia como escritor. Muchos de nosotros aquí en esta institución lo conocemos por haber sido el autor del libro La niña que miraba los trenes partir, de Editorial Aguilar, del año 2016, pero no fue su único libro. Previamente tuvo La mujer que volvió, posteriormente La mujer que volvió del abismo, de Random House, del 2018, Balada para Horacio Ferrer, Piantao, del año 2013, y si sigo buscando para atrás, Hablando Claro, del año 2009, o Che Bandoneón, del año 2002. Es decir, una extensa trayectoria. Antes de comenzar, yo simplemente quiero hacer un comentario personal. Yo no sé si, o mejor dicho, es un poco curioso lo que voy a contar, es algo personal. La última llamada que tuve con nuestra querida Charlotte, la directora general, fue a finales de enero. Charlotte me llama, es una tarde de verano, estaba en Punta del Este, muy bien de salud, muy lúcida, como todos seguramente la recordamos, y hablamos durante 25 minutos. En esos 25 minutos me preguntó, yo acababa de volver de vacaciones en Nueva York, lo que había ido a los museos. Después hablamos de geopolítica. Perdón, yo no me presenté previamente. Estoy acostumbrado a estar con mis estudiantes. Yo soy el director del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la facultad y mis estudiantes siempre me conocen. Perdón el error. Hablamos mucho de geopolítica, que es lo que le interesaba a Charlotte. Y lo último, me dice Charlotte, te llamo para pedirte un favor. En julio viene David Serrano y quiero que le presentes el libro. Quiero que hagamos un panel, como habíamos hecho el año pasado, presentando un libro de Gustavo Peretnik en la sala continua al Teatro Solís. Y me dice, me gustaría que repitamos la misma experiencia que tuvimos el año pasado. Un evento donde podamos intercambiar ideas. Por supuesto que le dije que sí y quedé muy contento. Fue mi última llamada con Charlotte. Lamentablemente, 3 semanas después, Charlotte falleció. Lo curioso del destino es que hace 3 semanas me llama el rector, Jorge, su hijo, y me pide exactamente lo mismo, sin saber que me lo había pedido Charlotte antes. Y sí, a mí yo no contesté el mensaje, quedé muy conmovido, y recuerdo que cuando hablamos con Charlotte, que ella quería venir, y me dijo, pero ¿y las escaleras? Y le digo, Charlotte, no hay problema, nos sentamos allá arriba donde está, que no hay escaleras y lo va a poder disfrutar. Así que seguramente hoy Charlotte está con nosotros, ¿verdad? Porque todos los que la conocemos sabemos lo energética, lo dinámica que era y seguramente está muy contenta de que todo sigue en funcionamiento, de que ORT sigue funcionando como a ella le hubiera gustado. Así que un gran recuerdo para la directora. Ahora sí, comenzamos. Y bueno, David, te paso un primer micrófono. ¿Y cómo fue esto? ¿En qué momento se cruzó la idea de acercarte? Porque vos venías trabajando la temática, pero ¿cómo aterrizás concretamente en Yevadne? Bueno, un gusto estar hoy aquí. Mi agradecimiento a la ORT por haberme invitado, a todos ustedes por estar presentes, y yo quería empezar también con unas palabras breves dedicadas a 3 personas que han marcado mi vida y que, a pesar de que no están entre nosotros, pues siguen presentes, ¿no? Una, ya la he comentado, es Charlotte, con quien nos unía una linda amistad ya de hace años, y que era una persona extraordinaria, de la que aprendimos mucho. También quería acordarme de Isaac Borjovich, con quien también teníamos una relación extraordinaria, que tuvo la amabilidad de contarnos su historia y después contarla en su documental, que sigue dando vueltas por el mundo, el documental. Y obviamente también quería acordarme de Chito, porque lo conocí con Giza casi al mismo tiempo, creo que el mismo día que fuimos a su casa, y nos contó su historia. Los 3 siguen entre nosotros y son gente maravillosa que sigue con nosotros nuestra vida, ¿no? Y para responder a la pregunta, que es la pregunta del millón, es una casualidad de la vida. Es decir, a mí me llegan unas cartas de una mujer judía que su familia procedía de Polonia, y se me acerca con unas cartas que nunca se había atrevido a traducir, porque eran cartas escritas desde el gueto de Varsovia a otra parte de la familia que estaba en el gueto de Białystok.
Las había guardado toda la vida y en ese momento en que coincidimos, casualmente por la vida, ella se estaba muriendo de cáncer y quería irse sabiendo qué es lo que decían esa parte de la familia que se escribía con esa otra parte, ¿no? Muy difícil porque eran cartas en polaco y en yiddish. Tuve que pedir muchos favores para poder darle una mínima respuesta a Sara y antes de que se fuera, ¿no? Y allí me apareció el gueto de Białystok. Yo no lo conocía, otros sí, pero este no. Y buscando información encontré que parte de las familias judías que fueron al gueto de Białystok, que es previo a Treblinka, procedían de la comarca o de la zona de Łomża, que es donde pertenece Jedwabne. Y me apareció el nombre de Jedwabne y me apareció el nombre de Jan Gros, vecinos, neighbors. Leí el libro, quedé absolutamente, en fin, emocionado y extrañado por la historia que contaba Shmuel Wasserstein, que es el principal testimonio del libro del libro Denuncia de Jan Gros. Y enseguida me puse en contacto con él para preguntarle el por qué. Porque estaba acostumbrado a victimarios que eran Einsatzgruppen, que eran comandos nazis, ¿no?, asesinando a gente desconocida. Pero allí no era ese el caso. Allí el caso es que eran vecinos de toda la vida, hacía 300 años que compartían la vida, los negocios, el pupitre, la vida, el vecindario, y fue, digamos, una curiosidad intelectual el inicio, el porqué. Ese fue el origen, ¿no? Buscar qué es lo que hace que vecinos que han compartido vida en un pequeño pueblo de 3.000 habitantes al nordeste de Polonia, de un día para otro, ese es, digamos, el inicio, el pensamiento inicial, luego uno se da cuenta que no era de un día para otro tampoco, ¿no?, pero de un día para otro pasen de ser agricultores humildes con una vida muy, muy apacible y muy sencilla a convertirse en unos asesinos implacables. Y seguramente lo que más me impactó no fue exactamente el hecho mismo de convertirse en asesinos y después regresar a una vida también otra vez sencilla, ¿no?, sino el modo en que lo hicieron. Es decir, la perversión, el horror, la capacidad de infligir sufrimiento a esos vecinos con los que habían compartido la vida cada día, ¿no? Ese fue un poco el origen. Es duro, es duro. Y cuando finalmente lograron traducir las cartas, ¿no?, ahí, ¿en qué momento se prendió? Vos decías, al principio fue curiosidad. ¿Y dónde sentiste que dijiste, bueno, pero acá tengo algo que escribir, tengo un relato que trazar? ¿Cómo lo empezaste a ordenar? Porque lo más difícil, cuando uno escribe, yo no soy escritor, pero cuando uno escribe una novela, bueno, es pensar el comienzo al fin. Esto no es una novela, esto es un relato de una tragedia, pero ¿en qué momento decís, bueno, voy a hacer el esfuerzo porque intelectualmente está claro, y lo muestra el libro, que es de una dimensión que parece casi inalcanzable? ¿Cómo fue ese proceso ahí? Fueron casi 2 años de reunir documentación. Es decir, por una parte, a través de Jan Gros pude acceder al fiscal general de temas de memoria en Polonia, que es el que había dedicado parte de su tiempo a intentar hacer las exhumaciones de cadáveres en 2001 en Jedwabne, y que me ofreció documentación interesante. Después también con el historiador a cargo del IPN, dedicado a la memoria en Polonia, que me facilitó miles de páginas desclasificadas de la Unión Soviética sobre los juicios que hubo alrededor del tema de Jedwabne entre 1946 y 1974. Eran miles de páginas, porque hubo muchos juicios, porque había muchos testimonios, muchos implicados, y a partir de ahí empecé otra investigación que fue en el archivo de Yad Vashem digital,
para contrastar si la información que había podido reunir el fiscal general Ignatieff, que eran 450 judíos asesinados, era realmente una cifra aproximada a la realidad, cosa que yo no pensé que no podía ser después de leer todos los documentos anteriores, ¿no? Y con el archivo de Yad Vashem lo que hice fue armar árboles genealógicos de todas las familias judías de Yadvamne y de los pueblos de alrededor, con lo cual me dio un mapa bastante aproximado, a pesar de la dificultad de contrastar las fichas escritas en idiomas distintos, los apellidos polacos que, lo siento, pero son muy complicados, y están escritos de modos muy distintos. Y ahí pude hacerme una idea aproximada digamos, del alcance de lo que fue el pogromo y los días y meses posteriores en Yadvamne. Seguí con los archivos de Arolsen, alemanes, dedicados al estudio del periodo nazi, básicamente para investigar, entre otros, el ideólogo de lo que ocurrió en esta zona, que es Hermann Schaper, que es con quien arranco el libro, ¿no? Que es un tipo, una figura muy, muy siniestra, ¿no? Y con una capacidad de intuir cómo hacer ese trabajo sin digamos, tener que hacerlo él mismo, porque no tenía hombres para hacerlo. En otras zonas sí están los Einsatzgruppen, que ejecutan, digamos, a poblaciones enteras o grupos, listas, etcétera, ¿no? Aquí no tenían esa capacidad. Hermann Schaper tenía solo 4 hombres, o 5, depende de las fuentes. Y lo que hizo simplemente fue tener la lucidez de aprovechar el antisemitismo que había en Polonia para dar instrucciones a la nueva municipalidad que ellos mismos habían armado, no con gente más o menos afín, tampoco afín. Es decir, en el periodo 39-41 la gente intenta sobrevivir con los soviéticos y del 41 en adelante la gente intenta sobrevivir con los nazis. De hecho, reciben a los nazis con banderillas en las calles, comida, etcétera, porque dicen, bueno, estos nos van a salvar de los soviéticos, ¿no? O sea que esta es la idea, perseguir a este tipo que tuvo la idea de aprovechar esta circunstancia para dar la oportunidad a los vecinos que odiaban desde siempre a los judíos para que en 48 horas hicieran el trabajo sucio que él no podía hacer. Dale. Sí, sí. Yo quería justamente hacer alguna pregunta. Digo, no puedo dejar primero que nada también de saludar a todos. Es un gusto y un honor estar acá en OR, que estoy como en mi casa, absolutamente. Y saludo a tantos amigos. Ni que hablar la memoria de Charlotte, por supuesto, que siempre está presente. Y David Serrano Blanquer, con quien ya nos conocemos de hace varios años y su obra la vengo acompañando y que además ha tenido la gran virtud de rescatar a tantas personas, como es la historia de Gisa Alterbein o lo de Borojowski también, de modo que magnífico la contribución que nos has hecho. Y eso me da pie a lo que voy a preguntarte ahora, porque este libro, para los que no lo han leído, que supongo que todavía son la mayoría de los que están acá, tiene una doble virtud. Por un lado, tiene un trabajo de investigación extraordinaria, como ya se habrán podido dar cuenta en lo que está contando David, ¿no? Es decir, como él fue armando el rompecabezas hasta llegar al detalle de las familias y los árboles genealógicos. Formidable trabajo de investigación. Pero además tiene una gran calidad narrativa. No es una novela, como recién surgió, no es una novela, el elemento ficcional en principio no está presente, no sé, tal vez pueda colarse por algún lado, pero no es la voluntad claramente del autor. Pero sí es una narración muy atractiva, muy apasionante, que uno lo va llevando en hechos muy trágicos, pero que luego están narrados de una forma que uno lo va leyendo y se van yendo las páginas. O sea que creo que tiene la doble virtud. Voy después a volver a la segunda, la parte literaria, porque me parece que hay algunos valores que hay que subrayar. Pero de la primera, de la investigación, y ahora algo que me dejó sorprendido es que hay una conexión uruguaya.
y muy en el inicio y muy relevante. Sí. Cuéntanos un poco de eso. De hecho, es una parte interesante para contarla acá, ¿no? En Montevideo, porque el relato de Jean Gros, que seguro que muchos conocerán acá, parte del testimonio de un chico de 18 años, Smul Wassertein, que sobrevivió al pogromo y a 2 años y medio después, durante la guerra, en casa de Antosha Wirzikovsky, una persona de la que seguro vamos a hablar, imagino, esta noche, ¿no? Y que con 18 años, antes de marcharse con su hermano que lo estaba esperando en Cuba, deja un testimonio. Este es el relato que utiliza Jean Gros para transformar el relato oficial durante 60 años en Polonia de que los hechos trágicos ocurridos a los judíos habían sido obra de la Gestapo, de los nazis, etcétera, ¿no? Porque él lo que hace es contar lo que él vio, lo que a él le contaron, que ahí son los problemas que tuvo Jean Gros, porque hay cosas que no son realmente verídicas, y apuntar a una serie de vecinos como responsables. Pero este relato que ya conocíamos se junta con otro que descubro en los archivos desclasificados soviéticos, que es de un tal Kalka Migdal, que ahí les parecía que era una mujer, pero que escribió una carta de denuncia desde Montevideo. Y bueno, la verdad es que fue sencillo a través de los amigos de Montevideo y del Centro Recordatorio del Holocausto encontrar a la familia Migdal, algunos de los cuales están hoy acá, y que me ayudaron a reconstruir parte de la historia que ellos creo que no conocían, que era un carnicero ritual que vino antes de la guerra y se fue trayendo parte de su familia, y que escribió una carta de denuncia a las nuevas autoridades prosoviéticas contando que ahí había habido un pogromo, que habían asesinado a muchos vecinos judíos y que en Jedwabne continuaba viviendo uno de los sobrevivientes, que es Rolke Gradowski. Eso fue la chispa que hizo saltar a las autoridades judiciales soviéticas la necesidad juntar el relato de Smul, ese chico que había dejado antes de irse, la denuncia internacional de Kalka Migdal, para que abrieran un proceso judicial, ¿no? Sin esa doble casuística no hubiera habido caso Jedwabne, o hubiera sido mucho más tarde, no lo sé. Y no solo eso, sino que además descubrí, gracias a la familia Migdal, que Smul y Kalka eran familia. O sea que era cerrar un poco el círculo, cosa que me pareció extraordinario, ¿no? Estaban emparentados y probablemente fue Smul quien había comunicado a Montevideo lo que había ocurrido en Jedwabne, ¿no? Pero ese es el origen de los juicios que hubo sobre Jedwabne en Łomża, que tampoco abrieron demasiadas puertas a un juicio justo, pero que sí me sirvieron y de mucho para entender cómo se organizó, ejecutó todo el proceso alrededor del pogromo de Jedwabne. Y es muy sorprendente porque el primer juicio del año 46, cuando las autoridades soviéticas se dan cuenta que los judíos no son comunistas, el tema deja de interesarles y mandan a un fiscal ruso que no sabe polaco, que casi no tiene estudios, para hacer la parte interrogativa, ¿no? Y este tipo no conoce ni la zona, ni la gente, ni nada, y pregunta cosas muy básicas. Se pueden leer todos los testimonios, algunos fragmentos están en el libro, lógicamente, y ahí nos damos cuenta que las personas citadas cuentan lo que hicieron. Y lo cuentan sin ningún rubor. Cuentan lo que hicieron, cómo lo hicieron, a quién lo hicieron, dónde lo hicieron. Porque, mi conclusión es que tenían claro que aquello no les iba a traer muchas consecuencias, ¿no? Lo que habían hecho, pues era lo normal. Y no se les estaba juzgando por algo que podría ser sancionable según las nuevas autoridades, sino que, y ya está. Y entonces, mi sorpresa fue cuando iba leyendo a todos los citados por Kalka Migdal, cuando se les interroga, van contando
lo que hicieron, y a medida que vas avanzando en la lectura, todos los relatos van confluyendo. No hay aristas, no hay... Cuentan cuántos había, quiénes eran, y todo confluye, ¿no? Y esa parte me dejó absolutamente conmocionado, ¿no? Porque fue como muy mecánica, ¿no? O sea, era como que se hizo algo mecánicamente, como que uno había que organizar algo y se armó. Sí, pero no solo... O sea, mecánicamente yo creo que es el testimonio, ¿no? Cuento la verdad y si lo cuento en 5 líneas, pues chao, ya está, ¿no? Pero allí te das cuenta que todo estaba organizado. Es decir, había unas listas. Había unos grupos de vecinos encargados de ir a buscar a la gente que no iba hacia la plaza del mercado, que es donde se los convocaron, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a ir a la plaza del mercado, ser convocados periódicamente para humillarlos. Les hacían limpiar pues, las baldosas de la plaza, etcétera, ¿no? Las calles. Y a pesar de todo lo que había ocurrido en poblaciones de alrededor, pues en general ellos seguían las instrucciones, ¿no? Y se los convocó en la plaza del mercado y los que no fueron, esos grupos operativos fueron a buscarles. Sí, pero aquí ya con otro fin, en este caso, que bueno, tal vez no lo relatemos ahora, pero que evidencia una cosa que no es frecuente. Tú lo dijiste hoy, David, y yo creo que vale la pena enfatizarlo, que realmente estamos acostumbrados a que estos hechos son ejecutados por nazis o por gente que es decididamente colaboracionista de los nazis, que integra grupos similares de otros países, a veces, ¿no verdad? Y en este caso no, son los propios vecinos, ¿no? Es decir, gente que, por supuesto, algunos podían tener un interés concreto de quedarse con una propiedad o robar algo, pero no formaban parte de la estructura nazi, ni siquiera reitero, la instalada en los países que iban siendo ocupados, donde se generaba una cierta estructura en muchos casos, sino que eran gente común y corriente, digamos. Entonces, yo te quería preguntar eso a la luz de todas tus investigaciones. ¿Esto es un hecho aislado? ¿Es un hecho que se da en determinadas zonas? Por supuesto que es imposible de explicar en un sentido profundo, pero tratar al menos de entender cómo es que pudo en estos lugares, porque generalmente cuando uno se aproxima al tema del Holocausto, siempre estribamos en una frase que es bastante dicha de diversas formas, pero que en definitiva es aquello de que lo opuesto a la bondad no es la maldad, sino la indiferencia, ¿no? Y generalmente lo que vemos es que hubo gente que actuó, pero por razones muy específicas colaboró con los nazis. En este caso no estamos hablando de indiferencia, ¿no? Estamos hablando de gente que actúa activamente. ¿Cómo puedes, no digo explicar, porque reitero, eso debe ser imposible, pero ¿cómo lo ubicas esto? ¿Es un fenómeno geográfico de determinada zona? En la zona de Łomża lo que está claro es que los Einsatzgruppen no hicieron este tipo de trabajo sucio. Y de hecho me costó mucho encontrar en dónde estaba encasillada la figura de Hermann Schapper. Porque él comandaba un Einsatzgruppen, pero que era independiente de los 4 que existían. Sí que dependía directamente de Birkner, pero yo creo que a él se le dio la misión de inventar algo allí. Seguramente porque no tenían suficiente personal. Lo que sí es cierto es que Jedwabne no fue un caso aislado, sino que fue la culminación de una serie de pueblos de alrededor en los que empezó él a diseñar este tipo de modo de actuar, ¿no? Y fue en base al ensayo-horror. Es decir, fue cada vez intentando hacerlo mejor hasta llegar a Jedwabne. De hecho, hay una reunión en la municipalidad que él mismo ha creado, en la que los distintos testimonios así lo aseveran, ¿no? En que él les dice, a ver, en las poblaciones de alrededor, menores, más pequeñas, ¿no? Ha sido un desastre, porque ha dejado a los pueblos desabastecidos. Porque claro, los judíos se encargaban de los comercios.
por la imposibilidad de trabajar la tierra, ¿no? Y los pueblos no han podido continuar después con una vida normal. Así que les dio la oportunidad de salvar a una familia, no a una persona, una familia judía de cada oficio. O sea, les dio la oportunidad de salvar amigos o compañeros. Y la respuesta unánime fue, no hace falta, nos vamos a encargar nosotros. O sea que, digamos, ante el relato de que no tuvieron otras, fueron obligados, etcétera, yo creo que este detalle es significativo de lo que ocurrió, ¿no? Y al lado de esto hubieron, obviamente, un grupo de esta población que fue los que se encargaron de la parte ejecutiva, y después yo en el libro intento también hablar de los demás matices, ¿no? de la condición humana. Para mí, aquellos que deciden esconderse en casa para no participar ya son gente interesante para contarlo, ¿no? Porque no todo el mundo tenía que ser un héroe para enfrentarse a esa organización en forma de turba asesina, ¿no? Los que se escondieron, los que se fueron para no tener que participar, y después en el otro lado, digamos, a la gente que se opuso. Ahí cuento el caso de dos personas mayores, un hombre y una mujer, que cuando ven por una de las calles como van avanzando un grupo de mujeres judías semidesnudas, golpeadas y humilladas, y que las llevan hasta la plaza del mercado, se ponen enfrente y les dicen a sus vecinos católicos que no hagan eso con las mujeres, ¿no? Y los matan directamente. O sea que ahí vemos un poco todos los matices de la condición humana, ¿no? Y en el extremo, digamos, mejor de esa condición está Antosha Wierzchowski, que es una vecina de un pueblo de al lado que decide acoger en su casa durante el resto de la guerra a 7 judíos de Yetbamne, 6 adolescentes y Rolke, que era un tipo mayor, con familia, con esposa y 3 hijos, ¿no? Y se juega no solo su vida, sino la de su marido Alexander, que son justos entre las naciones, de sus hijos pequeños y de sus papás, ¿no? Que eran gente mayor. Se jugó la vida durante 2 años y medio escondiéndolos, ¿no? O sea que tenemos un poco toda esa amplitud de la condición humana, ¿no? Sí. ¿Hubo algún momento en el que te quebró esto? ¿No pudiste seguir? O sea, hubo un momento, te quebró. O sea, porque es todo terrible, pero dentro de lo terrible hay más terrible. ¿Hubo algún momento en que dijiste, no puedo seguir? No lo sé. O sea, yo he vivido 7 años en Yetbamne. Y eso es difícil, ¿no? No en la ciudad, no en la población, sino... mentalmente, estabas en el Shetul. He vivido, he dormido, he soñado. He tenido la oportunidad... ¿Has estado muchas veces allí? No, una sola vez, sí. en 2018. Que es un poco como arranco el libro, contando 3 anécdotas de 2018 que me parecen significativas porque no nos remiten a unos hechos del pasado, sino que nos remiten al hoy, que es lo que a mí más interesaba, que no es lo que me interesaba más a los editores, pero a mí sí, ¿no? Es decir, ¿y después qué? Seguro. ¿No? Y no, la verdad es que ha sido muy duro. La suerte que he tenido es conocer a gente muy interesante en el camino, ¿no? Más de 150 entrevistas por todo el mundo. Pero sí, llegó un momento que fue una obsesión. Sobre todo en el momento en que decidí que todo aquel material que tenía en casa, en formas distintas, ¿qué iba a hacer con todo aquello? Claro. Y al final estuve 1 año escribiendo sin parar. Pude hacerlo porque tuve un infarto, o sea, estaba de baja. Bien, está, ok. Está. Yo trabajo, ¿eh? Tu señora contenta, veo que está todos muy contentos. Sí, claro, sí. Esta investigación no ha tenido ningún tipo de ayuda, o sea que ha sido una obsesión mía. Y durante ese año, durante mañana y tarde, escribí sin parar. Y fue... Capaz que el Pero no es este libro, ¿eh? Escribí otra cosa. Ok. Escribí 800 páginas y más de 1000 notas a pie de página. Algunas de las notas son más largas, y algunos los verán, más extensas que la propia página. Y allí me di cuenta que ese libro no lo iba a leer nadie, no lo iba a poder leer nadie, ¿no?
Pero ese fue para vos, para Sí. sacarte todo eso encima. Sí, O sea, seguro. Y después hice 2 redacciones más. Okay. O sea, lo he escrito 3 veces. Y en la tercera es cuando decidí que la primera parte, la que va de 1939 a 1945, con estos 7 hermanos de Pocilga como protagonistas, ¿no? Que es como se autodenominaban ellos porque estaban escondidos a 50 centímetros por debajo de la Pocilga de la familia Wierzykowski, tenía que tener un formato de relato de no ficción y escrito en presente, para que tuviera esa sensación de que mientras estamos leyendo estamos acompañando a los actores que aparecen en su quehacer diario, ¿no? Esa fue la decisión, digamos, más importante que tuve y creo que es la que la gente que lo ha leído dice que es la que le atrapa como lectura, ¿no? Sí, yo justamente hoy decía que hay una doble aproximación al libro, una como investigación y otra como narración. Y verdaderamente la narración es excelente, ¿no? Es mi humilde opinión, es atrapante, es difícil cuando es un relato en el cual el autor busca en todo momento sujetarse estrictamente a documentos, a testimonios, todos hechos contrastables dentro de lo posible, digamos. Bueno, ¿cómo igual es posible lograr un relato absolutamente atrapante? Uno va saltando de un episodio a otro. Y yo creo que esa es una de las virtudes de la literatura, ¿no? De la buena literatura, la que huele a verdad, ¿no? ¿Verdad? Yo traía en mente una cita de Elie Wiesel, que dice que la guerra es como la noche, termina cubriéndolo todo. Y eso es uno de los problemas que a veces pasa con la guerra en general y en particular con la guerra y la Shoah, ¿no? ¿Verdad? Es decir, es tan oscuro los relatos que eso termina como envolviéndolo todo. Y creo que la virtud de la literatura y de la buena literatura es volvernos a hacer vivir esas cosas. No tanto las cifras, los números, que todos los conocemos, son abrumadores, sino el relato de esos seres de carne y hueso, que uno era tal profesión, otro un muchacho, otro un veterano, la mamá, en fin, volver a ponerse, aunque sea, es imposible, ¿no? ¿Verdad? Pero aunque sea un poquito en los zapatos de esas personas. Entonces yo creo que ahí hay un gran mérito de este libro, o sea, no es solo el volumen de la investigación, los datos, que eso vale muchísimo, porque ha rescatado seguramente nombres y vidas que de otra forma estarían perdidos por allí, ¿no? Incluso esta maravillosa persona Migdal de Uruguay, que desde aquí, desde Montevideo, manda una carta y trata de hacer una denuncia, y es la que inicia la denuncia de todo este proceso. Pero aún así todo eso, si uno no tiene, como lo tiene en este caso David, la habilidad de trasladarlo a algo que sea, que uno lo pueda leer con interés y que lo vaya descubriendo página a página, bueno, entonces creo que, volviendo a la cita de Wiesel, a esa oscuridad que lo envuelve todo, bueno, tiene que estar la luz también, ¿no? Y yo creo que este relato la tiene en gran medida, ¿no? ¿Verdad? Tú nos recreas una cantidad de personajes, algunos abyectos, ¿no? ¿Verdad? Y otros queribles. Y esa familia que tú mencionabas de repente merece algún párrafo más hoy día, Justos entre las Naciones, que acogen a estos 7, que en definitiva son casi los únicos 7 que terminan salvándose, por lo menos allí dentro del propio pueblito, ¿no? La propia ciudad, no era tan pequeño, era de varios miles de habitantes, ¿no? Tal vez eso pueda valer también algún comentario, ¿no? Sobre esa familia. Bueno, descubrir a la familia Wierzykowski es descubrir la luz, ¿no? Ante la oscuridad. Antosha Wierzykowski es una mujer que regenta una granja y que al empezar la guerra, para mí que es quien lleva las riendas de la familia, ¿no? Porque el marido no quiere ir al frente y con lo cual tiene que estar medio escondido casi siempre. Su papá es muy mayor,
tienen que encargarse de la familia, de sus papás, del marido, de los hijos, de la granja. Y cuando por circunstancias distintas y también llenas de azar le van apareciendo estos 7 actores, que no aparecen de golpe, sino que van apareciendo, ella no duda ningún momento en querer ayudarles, ¿no? Ellos habían recibido ayudas porque están semanas, algunos meses, ¿no? Escondiéndose por los bosques, por las granjas, etcétera. Y sí, puntualmente hay gente que los ayuda, pero es ella quien decide al final. También por un pequeño juego que uno de estos adolescentes le propone, que es decir, nosotros vamos a hacer un escondrijo, vamos a construir un escondrijo dentro de la granja, ¿no? Si en 24 horas no nos descubres, señal que no nos van a descubrir los nazis. Y entonces tenés que quedarnos en tu casa, ¿no? Ella aceptó ese trato y Mietek Olszewicz, cuya familia los Olszewicz vivieron en Buenos Aires, pues construyó un escondrijo debajo de los chanchos, ¿no? Y Antosha no los encontró. Y al llegar la noche, pues fue a decirle, bueno, tenéis que dejarnos quedar acá. Y eran 4. Eran 4. Y luego llegaron 3 más y tuvieron que construir un agujero al lado del otro para poder sobrevivir, ¿no? Y estarse allí durante todo el día y poder salir, era un granero, y poder salir a la noche pues a respirar, a limpiarse, etcétera, ¿no? Y es, para aclararlo en forma explícita, lo hacen solamente por solidaridad, ¿no? Sí, cuando ella, años después, la entrevistan para que diga por qué lo hizo, dijo, porque había que hacerlo, ¿no? Porque no se podía hacer otra cosa, claro. En todo caso. Claro. Sí. Yo un elemento que voy a comentar aquí sí, en mi campo, en el campo de las relaciones internacionales, de la historia, ¿qué fue lo que me pasó con este libro? Es que este libro, y lo que charlábamos recién con David, a mí en lo personal me cerró algo muy interesante que lo quiero compartir. Seguramente muchos de ustedes habrán leído este libro de Isaac Singer, que son cuentos, ¿no? Premio Nobel de Literatura. La primera parte de su libro es la vida en los shtetl polacos, ¿no? Es la vida, la historia, los cuentos, la del rabino que festeja el Yom Kippur permanentemente hasta que enloquece, ¿sí? El que se va caminando a Palestina y vuelve a los 2 años, donde en la primera parte siempre sobrevuela el tema del antisemitismo. Singer lo toca, lo sobrevuela todo el tiempo, pero se concentra en esa vida judía en Polonia. Y después, la segunda parte del libro, Singer ya está en Nueva York y reflexiona a partir de la década 40, 45, ¿verdad? Y lo que yo le decía a David, que a mí me había pasado cuando yo leí esto, que a mí me faltaba algo. Y claro, me faltaba la tragedia. Porque Singer reflexiona sobre esa vida polaca, judía, en yiddish, sobre todo las costumbres, las tradiciones, y todo eso desaparece. La tragedia se lo lleva. Y Singer nunca habla sobre eso en este libro, ¿verdad? Y lo que David trae en su historia, en cierta medida conecta las dos partes, y eso me parece que es lo valioso para acercar la lectura al público en general, es decir, porque sobre estos temas es difícil muchas veces encontrar el vínculo y el nexo, y lo que tu historia trae es un elemento que habla de la tradición, habla de la tragedia de la guerra, pero al mismo tiempo habla de pequeñas luces de esperanza en el medio de toda esa tragedia, ¿no? Y eso me parece que, porque siempre tiene que haber algo reconfortante al final, ¿no? Es decir, y vos en tu libro, dentro de ese contexto de tragedia, lográs llegar hasta como señalabas recién, lográs llegar hasta gente justa, o sea, cuesta, pero lográs, y eso tiene que haber tenido un componente de satisfacción, intuyo en lo personal, mientras lo estabas escribiendo, ¿no? Sí, seguro. Descubrir no solo, digamos, el caso de la familia Wyrzykowski, sino también haber tenido la oportunidad de conocer a gente muy interesante y que me da a entender un poco el subtítulo que yo le puse a la edición en catalán, que es Una historia universal.
Yedvabne ayuda a entender, yo creo, bastantes cosas, desde lo local hasta lo universal, ¿no? Hay una cita al inicio de Gary Lucas. Gary Lucas es guitarrista de Lou Reed y de Iggy Pop, cuya familia procede de Yedvabne. Y tuve la oportunidad de entablar relación con él. Sus abuelos son de Yedvabne, ¿no? Y él vive en Manhattan, en el edificio donde estaba viviendo John Lennon, es decir, de Yedvabne al mundo, ¿no? Y sí, creo que es lo que me dio esa dimensión, ¿no? De pensar Yedvabne no en lo local, sino en lo universal, ¿no? Y de ahí el título de Retorno. Retorno, recuperar esa memoria perdida, ¿no? O semi-olvidada, o cuya voluntad de las autoridades en Polonia durante muchísimos años ha sido taparla, ¿no? Y por eso me interesaba esa segunda parte, donde llego hasta casi el hoy, y donde los gobiernos fueron capaces de hacer una ley de memoria en contra del relato de Jean Gros, porque él fue encausado, como fue encausado un periodista de Página 12 en Buenos Aires, ¿no? Fede Pawlowski. Es decir, esa voluntad de perseguir a quien rompa ese relato, ¿no? De hecho, yo tuve una pequeña anécdota que me ocurrió en relación a la ley de memoria polaca, y que tiene relación con el libro sobre Giza, El llanto de la maleta, porque en 2022 el consulado de Polonia en Barcelona me pidió el documental de Giza para pasarlo el día de Polonia. Muy amablemente les dije que sí, obviamente, y al cabo de 2 días me llamó la cónsul diciéndome que se habían leído el libro, no sé quién del consulado se lo habría leído, me imagino, y allí constaba una frase que estaba prohibida según la ley de memoria, que era, yo hablaba de campos de concentración polacos, pero que, a ver, es un adjetivo que califica el lugar, ¿no? Sí. Y si se habían leído, por eso decía lo de si se lo habían leído, porque si lo habían leído quedaba claro que una cosa era citar dónde estaban y otra quién los gestionaba, ¿no? Les dije que yo no tenía ningún problema de ir al acto y contar, ¿no? Y me dijeron, no, mira, si vienes tiene que ser para pedir disculpas al pueblo polaco. Eso me dijo la cónsul. Y yo le dije que no tenía que pedir disculpas, que yo era filólogo y sabía perfectamente el vocabulario que había utilizado, ¿no? Y que si quería lo explicaba. Me dijo que no. Me dijo, chao, no se va a pasar el documental y tené cuidado porque yo haría una nota a pie de página, una fe de ratas, cambiando esta frase. Obviamente no lo hice. Pero cuando salió la edición en polaco, me llamó desesperada la traductora diciéndome que no se iba a publicar el libro si no se cambiaba por campos de concentración nazis en Polonia. Obviamente, es la verdad igual que la otra frase. Sí, pero son campos de concentración polacos, o sea, como son campos de concentración franquistas en España, etcétera. Es decir, es un adjetivo. Sí. Los dos son válidos, ¿no? Es decir, que es una anécdota relacionada con el hoy también, ¿no? Sí. Dale vos, Roberto. Sí, yo quería justamente hablar algo del hoy, digamos, porque al final, según entiendo, en los últimos años ha habido un reconocimiento de esta situación y las propias autoridades polacas han participado de los eventos de un año. Bueno, 2001, no más. No más. Pero, digamos, lo que yo quiero cuando hablamos del hoy, de Yedvabne, evidentemente, bueno, con esto que tú me dices, me lo cambias un poquito la interpretación en el sentido de que, bueno, el hoy sigue siendo difícil en Yedvabne también. Pero yo iba a ir al hoy en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que allí uno ve, digamos, es lo que estamos viviendo hoy día, es decir, estoy hablando concretamente después del 7 de octubre, ¿no? Es un poco de que mucha gente
que está incluso fuera del conflicto, que a veces no tiene ni conocimiento en absoluto de los problemas que están pasando, sin embargo rápidamente toma partido, y siempre toma partido en la misma dirección, ¿no, verdad? O sea, el tema del antisemitismo, por llamarle de alguna forma, pero es un fenómeno realmente mucho más extendido de lo que uno creía, creo yo por lo menos, antes del 7 de octubre, que tenía la ilusión de repente de que estuviera cediendo, de que se fuera yendo, que ya es algo lejano, ¿no, verdad? De las épocas de Yed Vavne. Un poco esa impresión, creo que todos no sé todo, pero muchos teníamos esa, o por lo menos esa ilusión, si no era la impresión. Ahora hemos visto que hemos vuelto, hemos retornado en gran medida a esos hechos. Felizmente, y como siempre, hay muchísima gente que no es así, que está firme y en sus posiciones y defiende sus valores y los principios éticos que corresponde. Pero en cierta medida vemos resurgir un poco ese tipo de fenómenos, ¿no, verdad? Entonces, te quería pedir un poquito tus reflexiones a la luz de lo que viste en ese caso, cómo da la impresión, lo que el libro trasluce, es que ese fenómeno de antisemitismo, bueno, no solo estuvo presente durante la guerra, se mantuvo después, durante muchos años. Yo decía al comienzo que aparentemente había cambiado en alguna medida, tal vez ha cambiado poco, no sé, y cómo eso de alguna forma refleja lo que de una forma u otra pasa en muchos otros lados también. Yo, la segunda parte del libro, que es la primera en la edición catalana, porque yo quería que empezara por el hoy, precisamente, porque lo que me interesaba es qué ocurrió después y qué ocurre ahora, ¿no? Empiezo con 3 anécdotas. La primera es que yo llamo a la municipalidad de Yed Vavne en 2020 para hablar primero con el alcalde, es un pueblo pequeño, 1.500 habitantes, como periodista internacional, etcétera, para preguntarle si va a participar en los actos de conmemoración del 10 de julio, sabiendo que desde el 2001, que fue la primera y única vez que fue un alcalde, nunca más. Y cuando supo el motivo no quiso responder. Después fui llamando a todos los grupos políticos de la municipalidad y tampoco. Me llegaron a colgar el teléfono. La parte política, ¿no? En 2021 aparece en el muro de la iglesia de Yed Vavne una pintada hecha de noche que dice: os extrañamos, judíos, que está hecha por Rafael Beldejevsky, que es un artista visual. Yo no lo puedo decir así en el libro porque él me pidió que no lo dijera, porque fue él que entró a escondidas por la noche como Ana Vicón para hacer esa pintada y fue denunciado por la policía por hacer esa pintada el 10 de julio. Y después cuento la anécdota que vivimos en 2018 cuando viajamos a Yed Vavne. Tengo que decir que no encontré a nadie que quisiera acompañarme. Ninguna institución polaca quiso acompañarme a esos actos. No es un reproche, es una constatación. Sí, una descripción. Sí. Por vergüenza, por no significarse, no sé, por motivos distintos, mucha gente, ¿no? Y al final fui con un chico traductor que vive en Barcelona, bueno, en fin, me acompañó porque el polaco no lo sé, no lo hablo. Y allí encontramos a Isaac Lewin, que es la tercera escena, ¿no? Que era un chico muy pequeño en el año 41 y que fue con su familia esa mañana a Yed Vavne a recoger a la hermana pequeña que estaba en casa de una amiga y que ya nunca encontraron, ¿no? Y que vio todo lo que estaba pasando allí dentro, ¿no? Cuando lo encontramos, él iba con sus nietos y inmediatamente los medios polacos que había en ese acto y que buscaban carnaza, buscaban encontrar motivo para increpar a Isaac Lewin, cuando lo vieron se abalanzaron sobre él, haciéndole preguntas constantemente para que se equivocara, para que se enfadara, etcétera, ¿no?
y diciendo, bueno, vos eras muy chico, seguro que no lo viste bien, te lo contaron mal, te equivocaste, no sé qué, tal. Constante, ¿no? Y al fin, y los nietos intentaban sacarlo de allí, ¿no? Y no podían porque había un círculo muy, muy grueso, ¿no? Y al final él se plantó y dijo, bueno, vale, si todo esto me lo he inventado, o no es cierto, o no ocurrió así, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi hermanita? Y empezó a decir todos los nombres, ¿no?, de todos sus compañeros de clase que habían desaparecido en Jedwabne, ¿no? Y ahí se terminó la escena y se fueron. Y ya está, ¿no? Yo creo que esos 3 ámbitos ayudan a entender un poco continúa siendo el hoy, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ahí cuento la historia del alcalde Godlewski en 2001, que era un tipo que venía de otra población, y lo pagó por ser de otra población, seguramente, que aceptaba el relato oficial de que aquello había sido obra de la Gestapo, que es lo que constaba en la losa conmemorativa, que estuvo hasta 2001. Ese relato fue organizado y ejecutado por la Gestapo, pero que antes del 2001, que es el único año en que el presidente de la República de Polonia y el obispo de Varsovia visitaron Jedwabne para pedir disculpas, nunca más, empezaron a llegar sobrevivientes a Jedwabne a contarle al alcalde lo que habían vivido. Y él, bueno, ahí le entró la duda y aceptó organizar ese acto en el que venían las máximas autoridades, ¿no? Simplemente organizarlo. Se armó una comisión liderada por el párroco Orlowski, con una actitud muy similar a la que había tenido el párroco de 1941. Porque cuando las familias, digamos, de bien de la población católicas fueron a decirle en el año 41, mirad que aquí hay niños pequeños que están matando a niños, la respuesta del párroco fue, ya, pero son judíos, ¿no? Este cura en 2001 organizó esta comisión para hacerle la vida imposible al alcalde. Él aguantó, empezaron las amenazas de muerte a él, a su mujer, que era la maestra de la escuela, a sus hijos pequeños, ¿no? Él dijo que aguantaría y aguantó hasta los actos y después cogió a su familia y se fue a Chicago a vivir. Y era un tipo normal, ¿no? Bien, con este aplauso entonces agradecemos a David, a Ruperto, y también este aplauso creo que también fue por la memoria de todos los que están presentes en este libro. Les agradecemos a todos y bueno, te esperamos pronto y como dijimos antes, en nuestro sitio web va a estar en la semana próxima seguramente una entrevista a David Serrano. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.